Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra noche de clamor. Este es un tiempo especial para conectarnos con el corazón de Dios. Te animamos a que puedas compartir esta publicación y etiquetar a las personas que aún no se conectan. Ahora, permíteme orar para iniciar este servicio. Te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio de estar juntos. Rogamos que usted bendiga en este tiempo nuestra noche de clamor. Hables a nuestro corazón y escuches nuestras plegarias. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo hundido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Oh, hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos. Levanta tu voz, Osana. Osana, Osana, Osana al Rey. Sí, una vez más, Osana. Osana.
nuestra iglesia, Mañanas de Oración. Te animamos a iniciar cada día a los pies del Señor. Únete de lunes a domingo a las 5:30 de la mañana a nuestras oraciones por redes. Devocionales. Escucha un mensaje de bendición de lunes a sábado a partir de las 8:30 de la mañana a través de nuestra página de Facebook IASIN Guaral. Lunes con mi pastor, un espacio diseñado para compartir como Iglesia del Señor junto a nuestro amado pastor Juan Rojas. Te esperamos cada lunes a través de la aplicación Zoom. Escuela de Capacitación Ministerial. Continúa con tus clases del tercer ciclo virtual. Cada martes a las 7 de la noche no dejes de estudiar la palabra de Dios. Noches de Clamor. Un tiempo especial para poder presentar nuestras peticiones delante del trono de Dios. Conéctate cada jueves a las 7 de la noche. Los sábados, nuestra red juvenil cuenta con transmisiones especiales para adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. Los prejuveniles a las 5 de la tarde. Los juveniles a las 7 de la noche. Los juveniles pro a las 8:30 de la noche. Cada domingo es Día del Señor y puedes conectarte a las diferentes transmisiones de nuestra iglesia. 8:30 de la mañana, nuestro culto de adoración. 9:45 de la mañana, la Escuela de Capacitación Ministerial. 11 de la mañana, las clases virtuales para los niños en nuestra zona NIC. Y a las 4 de la tarde, nuestro culto evangelístico. Anuncios especiales. La Red de Mujeres invita a cada una de las damas a su reunión mensual este miércoles 18 de noviembre a las 7 de la noche. Te esperamos. Amados matrimonios, este viernes 20 de noviembre a las 7 de la noche, conéctense a la reunión mensual. Compartamos juntos un tiempo hermoso de edificación. El sábado 28 de noviembre a las 7 de la noche, la Red Juvenil Unida, prejuveniles, juveniles y juveniles pro, nos preparamos para celebrar juntos nuestro RJ Fest, un tiempo lleno de muchos especiales y sorpresas. Te esperamos. Ahora los dejamos con una invitación especial de nuestro amado pastor Juan Rojas. Permítanme, por favor, un minuto de su tiempo. Todos sabemos que esta pandemia ha generado una crisis mundial. Hoy se habla de crisis en la economía, crisis laboral, crisis en la salud, pero esta crisis también ha llegado a la familia. Los miembros de la familia se han visto seriamente afectados por esta pandemia. Los estudios nos muestran que la tasa de separación y divorcios están en aumento. Matrimonios que por años se han llevado bien, ahora están tomando la difícil decisión de separarse. Ha crecido la violencia dentro de los hogares y los más afectados son los hijos. Además, también han aumentado los cuadros de ansiedad, de depresión, afectando la salud mental de muchas personas. Por esa razón, hemos programado el Congreso para la Familia 2020, cuyo lema es Edificando la Familia, transformando generaciones, tomando como base lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Desde el jueves 12 al domingo 15 de noviembre tendremos 4 días para prepararnos y fortalecer nuestras familias con la palabra de Dios.
Contaremos con expositores de gran trayectoria en temas de matrimonio y familia. El pastor Saúl Díaz, quien nos compartirá cómo fortalecer la familia en tiempos de pandemia. El pastor Edwin Aldana con el tema cómo mantener un matrimonio de amor y de respeto. El pastor Nicolás Cabanillas, quien nos compartirá cómo recuperar en los hijos la obediencia y la honra. Y el pastor Antonio Rojas con el tema cómo restaurar la familia del resentimiento al perdón. Además, contaremos también con un staff de profesionales que estarán tratando diversos temas de actualidad en nuestros 20 talleres, como, por ejemplo, recuperación de traumas, crisis en el matrimonio, cómo vencer la depresión y la ansiedad, salud emocional, duelo, recuperación para personas que han perdido a sus seres queridos y no han tenido la oportunidad de despedirse. Confiamos que será de tremenda bendición estos 4 días de talleres y plenarias. Conéctate con nosotros, inscríbete ya, te esperamos, hermanos amados. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias por continuar con nuestra transmisión. Te animamos ahora que puedas unirte en este primer bloque de oración. Tenemos 2 motivos. Oremos por las personas que han sido afectadas en esta pandemia, no tan solo en nuestra ciudad, sino en el Perú y también en el mundo. Y oremos para que Dios siga guiando a los gobernantes, para que se pueda controlar este virus y se pueda encontrar muy pronto la cura. Oremos allí juntos al Señor.
eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, Jesús. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, eres mi redentor. Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Gracias por continuar con nosotros. En este segundo bloque de oración
queremos orar también por otros dos motivos. Oremos por la unidad de la Iglesia, para que nos mantengamos unidos en contacto, que nuestra fe no se debilite aún en medio de esta crisis. Y también oremos para aprovechar cada oportunidad que se nos presenta para compartir el mensaje del Evangelio. Oremos allí juntos al Señor.
Bendiciones, amados hermanos. Llegó el momento de mostrar nuestra generosidad y amor para con nuestro Dios. Leamos lo que la palabra de Dios nos enseña en Levítico 27:30. El diezmo es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Qué privilegio es poder obedecer la palabra de nuestro Señor, recordando que los diezmos y ofrendas misioneras permiten que el Evangelio se siga predicando en nuestra ciudad, en Chancay, Guando, Aucayama y próximamente en el proyecto misionero El Trébol al Encuentro con Dios, y en nuestras obras misioneras en el extranjero, en Barcelona, España, y en Asunción, Paraguay. Oremos juntos al Señor en este tiempo. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por el privilegio de poder participar, de darte lo que a ti te corresponde, los diezmos y ofrendas que presentamos delante de ti con mucho amor, creyendo y confiando que tu fidelidad nos acompañará cada día. Úsalo para que tu reino siga creciendo. Úsalo para que muchas personas lleguen a conocerte. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pueden hacer llegar los diezmos y ofrendas misioneras a nuestro templo, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y de 4 a 6:30 de la tarde. También pueden hacer un depósito a través de nuestra cuenta en el BBVA, enviando el voucher al correo que aparece en sus pantallas. También queremos recordarles que la iglesia cuenta con un WhatsApp corporativo, el 925-134-687, al que pueden, a través de un mensaje, solicitar que un personal autorizado se acerque a su domicilio para recoger los diezmos y ofrendas misioneras. Dios los bendiga abundantemente. Amados hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestra noche de clamor por medio de las redes sociales. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema que he titulado Disfrutando a Jesús a través de las disciplinas espirituales. El propósito de mi tema es que la congregación entienda y tenga la convicción que nosotros como hijos de Dios, creyentes o pueblo de Dios, estamos llamados a disfrutar a la persona de Jesús a través de las disciplinas espirituales. ¿Cómo? Primeramente, oyendo la voz de Dios. En segundo lugar, haciendo oír nuestra voz a Dios por medio de la oración y también por nuestra comunión con Dios de una forma personal y también de una forma comunitaria. Amados hermanos, continuando con la serie de temas sobre disfrutando a Jesús a través de las disciplinas espirituales, desarrollamos los hábitos de gracia que hemos recibido por fe, y habíamos dicho como el oír la voz de Dios, o el saber escuchar la palabra de Dios, o el poder poner atención para meditar, entender y poner en práctica la palabra de Dios. Hoy veremos otro tema que hemos titulado Lee con amplitud y estudia la palabra de Dios con profundidad para que comprendieses las Escrituras. Entre tanto que voy, dice la palabra, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Leer bien la Biblia requiere algo de ciencia. Es importante conocer los pensamientos del lenguaje y comunicación de los sujetos, los verbos, los objetos y las conjunciones. Y así como aprendemos a andar en bicicleta con rueditas de entrenamiento, puede ser útil
tener a alguien que nos explique algún método simple de estudio bíblico inductivo que incluya los pasos de observación, de interpretación y aplicación. Pero la importancia de aprender un poco de la ciencia detrás de todo esto es estar preparado para bailar cuando la música comienza a sonar. Y lo mejor de la danza no es lo que se enseña en la clase, sino lo que se pone en práctica. Y esto tiene que usted entender, amado hermano. Es cierto que usted tiene que leer la Biblia, es cierto que tiene que estudiar la palabra de Dios, pero si usted no pone en práctica la palabra de Dios, de nada sirve. Leer bien la Biblia no es solo una ciencia, es un arte. La Biblia es una compilación especial de grandes obras de arte. Y la mejor manera de aprender el arte de leer la Biblia por ti mismo es esta: leerla tú mismo. ¿No es cierto? Porque más estamos acostumbrados a escuchar prédicas, realmente a que alguien le hable, alguien le diga, pero leer tú mismo la palabra de Dios a veces se nos hace muy difícil. Por eso el énfasis es el día de hoy: ¿usted está escuchando la voz de Dios? ¿Usted se ha detenido a meditar y a poner atención a lo que dice Dios en su palabra? Pregunta a un creyente maduro: ¿cómo llevas a cabo la lectura de la Biblia? Es posible que note en su rostro que es una pregunta difícil de responder. No porque hay algunas pequeñas sugerencias científicas básicas, como las del fundamento de la lectura y la comprensión, o los diversos patrones y métodos que han desarrollado para alimentar su propia alma a lo largo de los años, sino porque ha aprendido que gran parte de la buena lectura de la Biblia es un arte. Hermano, no solamente la lectura de la Biblia es ciencia, también es un arte, porque hay que dedicarse a leer la palabra de Dios. Es una habilidad aprendida al emprender la tarea, no tanto a recibir una enseñanza formal. Y aquellos que más han leído sus Biblias son los que mejor han aprendido el oficio. Claro, porque en la práctica usted va a ir aprendiendo cada vez mejor leer su Biblia. En primer lugar, aprendamos el arte mediante la práctica. Es decir, usted quiere aprender a leer la Biblia. Hermanos, si usted lee la Biblia, estudia la Biblia, pero no lo practica, de nada le sirve. Por eso le digo que el primer punto que vamos a tratar: aprende el arte mediante la práctica. No hay nada que reemplace el hecho de encontrar un tiempo y un lugar habitual, apartarlos de las distracciones de la mente, meterse en el texto y permitir que tu mente, tu corazón sean guiados, cautivados y motivados por Dios mismo al comunicarse con nosotros en sus palabras escritas objetivas. Lo mejor de la lectura de la Biblia no se aprende en una noche ni luego de un semestre de clases, sino día a día, semana a semana, mes a mes y año a año, absorbiendo la Biblia, dejando que las palabras instruyan nuestra mente, inspiren nuestro corazón, eduquen nuestra vida. Y es ahí cuando vemos que lentamente las luces se van entendiendo en todos lados al caminar por la vida, y seguimos caminando por los textos. En segundo lugar, descubre el arte de la meditación. Hermano precioso, hermana linda, escuche bien: descubra el arte de la meditación. Un consejo para cualquier plan de lectura de la Biblia, por más ambicioso que sea, es este: no permites que la prisa por marcar casilleros te impida detenerte en un texto, ya sea para intentar entenderlo o estudiarlo,
o para gloriarte emocionalmente en aquello que ya entiendes, que es la meditación. Piensa en tu lectura de la Biblia como una misma regular al panorama bíblico, para encontrar un lugar donde detenerte por unos momentos a meditar, que es el punto alto y el momento más edificante de la apropiación de la Biblia. Busca con amplitud en la lectura y en la profundidad que es el estudio, donde te detienes en algo que no entiendes, haces preguntas y ofreces respuestas, consultas, recursos y tal vez captas una breve reflexión en las palabras a un diagrama. Hay un momento en que la lectura de la Biblia para rastrillar y reunir las hojas a un ritmo raudo, pero cuando excavamos en el estudio bíblico, desterramos los diamantes. En la meditación nos maravillamos con las piedras preciosas. Por ello quisiera tratar con ustedes el tema que he titulado Lee con amplitud y estudia la palabra de Dios con profundidad, considerando lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora veamos en primer lugar, crece en vuestro conocimiento para encontrar a Jesús. ¿Usted quiere conocer y disfrutar a Jesús? Crece en vuestro conocimiento para que usted disfrute a Jesús. La lectura de la Biblia como un arte y no simplemente como ciencia, es que Jesús enseñó a sus apóstoles a leer las Escrituras en lo que podríamos llamar un estilo artístico. La parte científica de la lectura de la Biblia es esencial, pero no es necesario que la lectura sea rígida, estrecha y modernista, de manera tal que solamente las profecías más explícitas y específicas se apliquen a Cristo, o que el texto siempre sea para los lectores originales y nunca verdaderamente para nosotros. Jesús mismo leyó las Escrituras con mucho más vuelo, sin inventar cosas, pero observando con los ojos de la fe lo que realmente hay allí, para ser visto bajo la superficie, fuera del alcance de la mente natural. Tal lectura profunda es un hábito adquirido mediante la práctica regular. No es un talento fácilmente transmitiendo. Implica desarrollar el paladar apostólico para encontrar a Jesús en las Escrituras, rastreando la trayectoria de la gracia de Dios en sus muchas texturas y tonalidades, sin caer en la incredulidad ni en una fantasía. Se trata de aprender con el apóstol Juan, que él dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. Al aprender a leer la Biblia, no solo con el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, sino con nuestra mente y corazón, vemos cada vez más cómo oían los apóstoles los susurros de las Escrituras y veían señales hacia en todos lados. Ahora veamos en segundo lugar, leer tú mismo la Biblia con regularidad. Hermano, por favor, escuche. En segundo lugar, veamos, leer tú mismo la Biblia con regularidad. Ya será que te sientas como un principiante o como un veterano canoso, o una de las cosas más importantes que puedes hacer es leer tú mismo, la Biblia con regularidad. Es maravilloso que tengamos Biblias que podamos leer de manera personal cuando queramos,
Durante la mayor parte de la historia de la Iglesia y aún hoy, en muchos lugares del mundo, los cristianos no han tenido sus propias copias personales de la Biblia. Tenían que reunirse para oír a alguien que se la leyera. Dice primera de Timoteo 4:13, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Eso era lo único que tenían para recibir la Biblia, aparte de la memorización. Leer su propia copia de la Biblia diariamente no es una ley que cada cristiano debe obedecer. La mayoría de los cristianos no han tenido esa posibilidad, pero el hábito diario de leer la Biblia puede ser un medio maravilloso de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué perderse este regalo y esta bendición? En tercer lugar, veamos ahora, lee todo el consejo de Dios o la Biblia entera. Escuche bien, mi hermano, lea todo el consejo de Dios o la Biblia entera. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Mire, dice toda, no dice parte de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura, desde el Génesis, del Génesis 1 hasta el Apocalipsis 22, existe para el bien de la iglesia. Dice también en 1 de Corintios 10:11, todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de la Escritura. Pero no todos los textos funcionan de la misma manera para edificar nuestra fe, ni tienen el mismo efecto todos los hijos de Dios del nuevo pacto. Leer toda la Biblia de principio a fin es algo maravilloso, es algo que los pastores y maestros en las iglesias deberían considerar seriamente, hacerlo cada año, permitiendo que toda la información bíblica atraviese sus ojos para inspirar sus posturas teológicas públicas. Y para aquellos que están considerando la idea, pueden sorprenderles con cuán factible es hacerlo. Leer la Biblia de tapa a tapa lleva alrededor de 70 horas. Donald Whitney observa y dice, esto es menos tiempo de lo que un estadounidense promedio pasa frente a la televisión cada mes. En otras palabras, si la mayoría de las personas intercambian su tiempo que pasan viendo televisión por la lectura de las Escrituras, terminará de leer toda la Biblia en 4 semanas o menos. Si eso suena impracticable, considere esto. Dedicándonos más de 15 minutos por día, puede leer toda la Biblia en menos de un año. Tal vez este próximo año, o incluso ahora mismo, es tu tiempo para emprender la travesía. Con el paso de los años, algunos de mis planes favoritos de la lectura de la Biblia es lo que me gusta menos hacer. O si toda la Biblia en un año parece fuera de tu alcance, intenta tomar un plan y avanzar a tu propio ritmo, aun si te toma varios años. Te dará un lugar específico donde avanzar cuando abras la Biblia, en vez de abrirla simplemente en algún texto al azar, y con el tiempo te dará la confianza de que has atravesado todo el terreno de las Escrituras y al menos has vislumbrado la totalidad de la revelación escrita de Dios. En cuarto lugar, veamos, leer toda la Biblia es más que solo rastrillar. Hasta aquí hemos hablado sobre leer la Biblia.
El hábito de leer algunos minutos cada día puede ayudarnos a avanzar mucho de un periodo relativo corto, de un corto tiempo. Pero cuando reducimos la velocidad y estudiamos, pronto nos damos cuenta de que estamos ante una tarea que nos demandará toda la vida. El estudio es trabajo arduo. La diferencia entre leer y estudiar me hace pensar en el trabajo de una jardinería. Rastrillar. Rastrillar es una tarea relativamente sencilla y puede hacer que el jardín se vea mejor en poco tiempo. Es lo suficientemente fácil como para que incluso un niño de 3 años pueda ayudar con un rastrillo infantil que se puede conseguir en la ferretería del vecindario. La tarea de rastrillar puede hacer que me duela un poco la espalda al día siguiente, pero no se compara en nada con la excavación que hicimos para preparar nuestro jardín delantero para hacer un pequeño muro de contención. Rastrillar, incluso si lo hacemos durante mucho tiempo, implica bastante poco dolor. Excavar, aunque sea muy poco, puede ser externamente, pero remover la tierra puede ser generosamente recolectar las hojas, y aunque mi lado blanco aún termine el rastrillo de vez en cuando. También veremos, se debe profundizar en las palabras divinas. Hermano, usted tiene que buscar y profundizar las palabras divinas. Entonces, tanto la lectura como el estudio tienen su espacio en la absorción de la Biblia, y necesitamos acordarnos periódicamente de reducir la velocidad, de explorar y profundizar al leer la Biblia. Sin duda, algunos cristianos están más acostumbrados a un ritmo lento y necesitan el recordatorio de avanzar con mayor amplitud, mantener el contexto general en perspectiva y reflexionar sobre el panorama global, y no solo sobre versículos aislados como pequeñas píldoras para el alma. Pero otros tendemos a deslizarnos hacia el rastrillaje. Requiere menos energía, especialmente temprano en la mañana, antes que el café surte efecto, para continuar leyendo, tratando superficialmente el texto, en vez de reducir la velocidad, hacer preguntas y tal vez incluso alcanzar breves reflexiones. En un solo minuto podemos terminar otro capítulo y estar listo para marcar el casillero a un documento en blanco para escribir pensamiento, sin distraerse, las redes sociales o cualquier otra cosa. También veamos, hermanos, cómo mejorar el estudio bíblico. Cómo no quedarse contento con lo que hacemos y cada vez es ir mejorando tu estudio bíblico. Para el cristiano que está buscando desarrollar la habilidad de alimentar su alma con la palabra de Dios, no hay nada que pueda reemplazar el hecho de zambullirse diariamente. Si puedes aprender algunas destrezas o técnicas aquí y allá, en un aula, en un libro sobre el estudio de la Biblia, pero no necesitas ir al seminario para disfrutar con regularidad de un banquete en las Escrituras. La mayoría de quienes mejor leen y aplican la Biblia en el mundo tienen poca formación académica o tal vez ninguna. Es como en cualquier deporte. No hay que reemplazar el hecho de ir al campo de juego y participar en el juego. Puedes hablar del tema durante cierto periodo de tiempo solamente hasta que reconoces
que la única manera de mejorar es practicar. Y otra vez reincidimos, hermanos. Necesitamos no solo leer, estudiar, sino vivir, practicar la palabra de Dios. Escuchar predicadores y maestros talentosos y profundos es esencial. Usar buenas referencias es una ayuda importante, pero simplemente no hay nada que reemplace estudiar las Escrituras uno mismo y hacerlo por un plan prolongado. También vamos a ver, cuando estudias la Biblia, no olvides tu pala. Al intentar alimentarnos diariamente de la despensa inagotable, necesitamos una dieta que combine la amplitud y la profundidad. Hay un momento para leer todos los libros de la Biblia corrida y un momento para profundizar sobre medio versículo. Para mantenernos saludables en la aplicación del Evangelio a nuestras vidas, se requiere tanto el entendimiento creciente del panorama general, del rescate de los pecadores por parte de Jesús, así como una profundidad cada vez mayor de las pequeñas partes que compone este panorama general. Sin rastrillar, no tendremos un conocimiento suficiente de la superficie como para excavar en los lugares correctos, y sin excavar y sin asegurarnos de que el estandarte de nuestra teología es firmemente establecido en nuestras oraciones y párrafos bíblicos específicos, nuestros recursos pronto se acaban y no podrán alimentar nuestra alma con diversidad de nutrientes y sabores. También vamos a ver, cuando usted estudia la Biblia, usted descubre los diamantes. Hermano, escuche bien, cuando usted estudia la Biblia, descubre los diamantes. El autor del libro, John Piper, celebra el lugar de la reflexión sin prisa y se sugiere al lector que haga o use tiempo necesario. Dice el autor: «Oh, las riquezas del entendimiento que se obtienen al detenerse, al reflexionar sobre una nueva idea o una nueva expresión de una idea antigua». Desearía que este libro fuera leído de la misma manera que el apóstol Pablo quiso que Timoteo leyera sus cartas. Considerar lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. Cuando mis hijos se quejan de que un libro es demasiado difícil de leer, yo les digo: rastrillar es fácil, pero lo único que se obtiene son hojas. Excavar es difícil, pero podría encontrarse los diamantes. Y si esto es cierto sobre cualquier libro que valga la pena leer, ¿cuánto más para leer el libro de Dios? Rastrillemos con amplitud y juntemos hojas, y también excavemos con profundidad buscando los diamantes. También veremos el factor X en la lectura o el estudio de la Biblia. Podríamos llamar el factor X en la lectura y el estudio de la Biblia. Hermano amado, son dos cosas bien claras. Usted lee la Biblia o también puede estudiar la Biblia. Cuando hablamos de leer la Biblia, usted puede estudiar un panorama general. Y cuando usted realmente estudia la Biblia, ya es detenerse ya versículo por versículo, capítulo por capítulo. La Biblia no es un libro mágico, pero un poder extraño y enigmático se puede cuando abrimos las Escrituras, cuando oímos las palabras de Dios leídas o predicadas, y cuando las leemos o las estudiamos, ocurre algo inspirador, aunque invisible, algo sobrenatural,
pero imperceptible. Sucede cuando vemos el texto frente a nosotros y lo llevamos adentro de nuestra alma. Alguien invisible se mueve. Él es una fuerza personal, totalmente divino y llena de misterio, más persona que tú y yo. Sin embargo, es también un poder indomable y en última instancia irresistible. Él convierte lo que parece simple en algo sobrenatural, cuando la lectura de la Biblia nos lleva más allá del ámbito de nuestro control. Él ama fortalecer las almas humanas de maneras obvias y sutiles cuando nos encontramos con la palabra de Dios, ya sea que esa palabra es el Cristo encarnado, la palabra del Evangelio para salvación de los pecadores o la palabra escrita en las Escrituras. Por mucho que queramos dominar el hábito de alimentarnos de la Biblia y establecer una relación cerca y efecto a partir de alguna acción que realicemos que resulte en cierta satisfacción de nuestra alma, el ayudador opone resistencia a nuestros esfuerzos por codificar la gracia. Él permanece con nosotros en silencio, obra misteriosamente, fuera de nuestro control, de manera imperceptible. Nos moldea esta mañana para formar la persona que debemos ser esta tarde y la próxima semana. Sus manos actúan de manera impalpable mientras moldea nuestra mente, labra nuestro corazón, talla nuestra voluntad y reduce nuestras callosidades. No solo se mueve sobre la superficie de las aguas, Génesis 1:2, y sobre todo el espacio creado dispuesto a ejecutar la voluntad del Padre y extender el reino del Hijo glorificado. También se mueve con un cuidado especial sobre la palabra divina, ya sea encargada, hablada o escrita, preparado para despertar almas muertas, abrir ojos ciegos y templar los corazones fríos. Está preparado para testimonio acerca del Hijo, preparado para glorificarlo. Fue mediante este ayudador que el Evangelio vino primeramente a nosotros, y no solamente en palabras, sino también en poder, primera de Tesalonicenses 1:5, y que con su gozo que recibieron la palabra, aún en medio de muchos sufrimientos, primera de Tesalonicenses 1:6, fue porque el Dios los ha escogido para salvación mediante santificación, segunda de Tesalonicenses 2:13. Con él en mente, Jesús dijo a la mujer samaritana: viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23 al 24. Él es aquel mediante quien ahora se nos revela la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo había predestinado para nuestra gloria. Nuestro ayudador es quien lo encamina a unas profundidades de Dios. Él es a quien ha recibido el que verdaderamente ha nacido de nuevo, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. Así que cuando comunican el mensaje y la enseñanza cristiana, hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Él es el prometido, con quien fuimos sellados, y luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él,
se dio por la palabra de Dios, que es su espada. Amados hermanos, cuando nos aislamos de la Biblia, no estamos solos. Dios no nos ha dejado para que por nuestra cuenta entendamos sus palabras y nos alimentemos nuestra alma. Sin importar cuán escasa sea tu formación o cuán irregular sea tu rutina, el ayudador permanece presto. Toma el texto confiando en que Dios está preparado para bendecir tu ser con su mismísimo soplo. La lectura y el estudio de la Biblia como hábito de gracia van más allá de lo que podemos ver. Existe una variable que no podemos controlar, un poder enigmático que no podemos dominar, una bondad misteriosa que solamente podemos recibir. Él es el Espíritu Santo, quien nos enseña a leer, a revelar la palabra de Dios para que usted lo entienda, para que usted crea y póngase en práctica, es decir, póngase en obediencia a la palabra de Dios, te apropies de las promesas de Dios. Ella te va a transformar tu vida personal, vas a crecer espiritualmente, vas a alcanzar la madurez espiritual, es decir, poseerás el carácter de Cristo y serás a imagen de Dios. Y ese es el deseo y la voluntad de Dios para tu vida. Y si usted, mi amado hermano, hermana linda, tiene esas aspiraciones de querer leer, estudiar, profundizar y practicar la Biblia, ore conmigo. Vamos a decirle: Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la obra del Espíritu Santo al revelarnos y al darnos a conocer y a exhortarnos a que nosotros podamos leer por sí mismo la palabra de Dios. Señor, por estudiar la palabra de Dios. Señor, por meditar la palabra de Dios, por reflexionar la palabra de Dios y por obedecer la palabra de Dios. Es decir, poner en práctica en nuestra vida personal. Señor, como dice el que no tiembla ante mi palabra, el que no se atemoriza a mi palabra, Señor, tu palabra es verdad. Y yo ruego, Señor, para que tu pueblo, tu iglesia, entienda que nuestra norma de vida, nuestro estándar de vida del día de hoy como hijos de Dios, es tu palabra. Y nosotros caminamos bajo ella. Y por eso que estamos llamados, Señor, a querer disfrutar a la persona de Jesucristo, porque encontramos en ella, Señor, a Cristo Padre, cuando uno lee, cuando uno estudia, cuando uno se encarna en la palabra de Dios, cuando uno vive la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es real en mi vida. No solo es un conocimiento, es una persona, Jesucristo, quien debe estar sentado en el trono del corazón de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que esta verdad sea en cada uno de nosotros, y a partir de ahora, es cierto, escuchamos prédicas por internet, es cierto que leemos un libro, es cierto que escuchamos algún CD, todo eso es bueno, pero no hay nada como poder leer por sí mismo la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y tal vez posiblemente también nos hayan estado realmente escuchando y conectándose por este medio algunas personas que no conocen a Jesús. Y yo los animaría que, si bien es cierto, con el contacto de la palabra de Dios usted va a entender lo que dice Dios en su palabra para poder ser salvo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios. Entonces cada uno de nosotros, como nosotros un día
tuvimos también la misma posibilidad de escuchar la voz de Dios, de creer en Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Salvador y Señor, también serán bautizados por el Espíritu Santo de su promesa, serán sellados como pertenencia suya, sus nombres serán inscritos en el libro de la vida, y ahí estará registrado hasta cuando venga el Señor Jesús por segunda vez. También, Señor, quiero orar por esta linda iglesia, Señor. Padre, estoy seguro que muchos de mis hermanos queremos disfrutar no solamente de la persona de Jesús, sino queremos conocer más a Jesús, saber quién es Jesús para mí, qué es lo que hace Jesús en mi vida, qué es lo que espera de mí Jesús. Señor, solamente lo puede dar a conocer la palabra de Dios. Permítenos, Señor, Padre, desafiarnos yo y mis hermanos a que podamos leer la Biblia, a que podamos estudiar la Biblia, a que podamos reflexionar en la Biblia y poner en práctica cada cosa que usted nos hable, Señor, y será de tremenda bendición para cada uno de nosotros. Te agradezco desde ya por librarnos del contagio de este virus que, Señor, está propagándose no solo por Guaral, el Perú y el mundo, sino también quisiéramos que nos cubras con la sangre de Cristo y los ángeles acampen alrededor nuestro, Señor amado. Y gracias, Padre, por tu presencia, tu palabra y las promesas que acabamos de mencionar. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos lindos, antes de culminar, quisiera dirigirme a cada persona que se hayan podido conectar con nosotros, hayan tomado la decisión de creer y recibir a Cristo como su Salvador personal. Danos una llamadita y ahí en la pantalla va a salir el número de teléfono, el número de WhatsApp. Comuníquese con nosotros, queremos saber más de usted, queremos orar por usted, queremos juntos estudiar un curso de la palabra de Dios hasta cuando venga el Señor. Amados hermanos, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Hay poder en Jesús. Amén. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús,
Muy bien, amados hermanos, de esta manera hemos llegado ya a la parte final de nuestro servicio. Estamos agradecidos al Señor de haber contado contigo. Ahora permíteme orar para despedirnos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estar juntos. Rogamos que usted bendiga, Señor, lo que aún resta de esta semana y nos ayudes a seguir tomando de tu mano. Te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.